¿Cómo están mis hermanos? Qué bueno. Pues le voy a pedir esta mañana que oren mucho por este tema y por mí, ¿ok? ¿Ya empezaron? Empiecen. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a Génesis, capítulo 28, versículos 12, luego 16 al 17. Aquí está hablando de Jacob. Sabemos que Jacob engañó a su padre y robó la primogenitura de su hermano Esaú. Y luego tuvo que huir. Y dice entonces el 12, y soñó y vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Tuvo miedo y dijo: cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Oremos. Padre bueno, Padre santo, una vez más, Señor, imploramos tu presencia en este lugar. Que tus ángeles nos acompañen, que tu espíritu nos hable, enternezca nuestro corazón y podamos aceptar tu palabra. Llénanos de él, Señor. Te necesitamos cada día más y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. La noche del terror se le llama. El accidente nuclear de Chernóbil, Ucrania, la antigua Unión Soviética, fue el accidente nuclear más grave de la historia en la escala internacional de accidentes nucleares, en un nivel 7. Los niveles se miden del 0 al 7. Así que era el máximo. Este accidente ocurrió el sábado 26 de abril de 1986. Muchos adultos se acordarán de eso. Era para el tiempo del comunismo, allá en la Unión Soviética y de la Guerra Fría. Y constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, muy parecido a lo que la tierra sufrió cuando entró el pecado al mundo. ¿No es así? Pero fue un asunto global, el pecado que entró al mundo. Durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de la potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior, expulsando al cielo materiales radiactivos y o tóxicos, tales como dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europia, herbio, aleaciones de grafito y circonio, yodo, radio y cesio 36. Perdón. Que se estimó fue unos 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en el 45 y Nagasaki. 500 veces mayor que esas dos bombas juntas. 70,000 personas tuvieron secuelas graves por este accidente. Un 20% de las personas que murieron cometieron suicidio, porque no solamente fue un daño físico, sino también mental y emocional y social,
por todo lo que tuvo que cambiar allí en Ucrania, en Chernobyl, que es una ciudad de allí, que por cierto significa ajenjo, Chernobyl. Interesante, ¿no? Bastante amargo que fue eso y bastante feo. Esto forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116,000 personas. Esto provocó una alarma interna al detectarse radioactividad en al menos 13 países, que más adelante se contó que pasaba de los 40 países. Algunos son Francia, Suecia, Italia, Bielorrusia, Irlanda, Rusia, Gran Bretaña, Grecia, Noruega, Polonia, España, Dinamarca, Finlandia y otros más. Y se dice que esa radioactividad, esa nube, dio la vuelta al mundo 2 veces. Pero esos países son los que tuvieron la mayor cantidad de daño radioactivo. Luego se reportaron casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que en Chernobyl, en lugares como Francia, que negó totalmente que esa nube radioactiva llegara a su país. O sea, esa nube rodeó a todos los países adyacentes a Francia, pero a ella no lo tocó. Y era que Francia, la Unión Soviética era enemigo acérrimo de Francia, así que ellos por orgullo no aceptaron eso. ¿Y qué sucedió? 20 años después tuvieron grandes secuelas y cáncer de tiroides. Las estadísticas dicen que los casos de muertes por cáncer son más de 90,000 personas en todo el mundo, según Greenpeace. Les digo, si usted busca información de esto, va a haber variación en las estadísticas. Así que muchas cosas, porque muchas cosas se escondieron, ¿ve? Y todavía no hay algo concluyente y claro. Puede ser que sean más. A lo que usted lea, añádele. Las autoridades tardaron 2 días para avisar a las personas lo que sucedía del lugar. Se llama Pripyat. Fue demasiado tarde, todos se contaminaron. Un hombre vio a 2 soldados que caminaban con unos trajes especiales y unas máscaras y le preguntó que qué sucedía y ellos simplemente le dijeron que era un simulacro, que no se preocupara. Y siguieron su camino sin detenerse y sin hablar mucho, sin explicar. Esas eran las instrucciones que tenían. Inclusive las autoridades animaron, después de 6 días, a que Pripyat celebrara una fiesta que hacían el 1 de mayo. Y entonces todas esas personas de ese lugar se contaminaron, ignorando, estaban felices, mayores, jóvenes, niños, todos. Un periodista llamado Igor dice, de los pocos que quedaron vivos, cuenta que esa fue el desfile de la muerte. Tristemente, todas esas personas quedaron afectadas. Sufrieron muertes terribles. No existen estudios concluyentes acerca de esto. No le conviene al gobierno hacerlo. Evacuaron al fin un primer grupo de un radio de 7 kilómetros y luego otro de 30 kilómetros alrededor de la planta. En total, 600,000 recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores. Estos fueron los que se tuvieron que quedar a trabajar, 600,000. Se les llamó liquidadores. Le tocaba limpiar, construir un sarcófago que cubriera ese reactor 4 y limpiar, reconstruir, sacar a las personas, todo este tipo de cosas. Organizar
5 millones de personas viven en áreas contaminadas hoy en día y 400,000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen estudios concluyentes. Una y otra vez repite lo mismo. En la mortalidad poblacional, aún hoy, hay 200 toneladas de material radioactivo dentro del reactor. Los muertos iniciales fueron los de la planta nuclear y de ellos 20,000 obreros héroes que se sacrificaron voluntariamente para sellar con hormigón el reactor nuclear. Muchos murieron y otros quedaron enfermos. Los médicos, por otro lado, a las personas que morían, se les obligó, el gobierno y las autoridades que tenían que ver con la energía nuclear, obligó a los médicos a que mintieran acerca de los casos que morían y los casos de enfermedad grave y que dijeran que eran por enfermedades anteriores que tenían. Por eso es que las estadísticas no están claras. Les habían encomendado a estos trabajadores, 20,000 obreros, que solamente trabajaran en turnos de 10 minutos, pero lo hacían durante media hora o más. Y a los pocos días morían por las quemaduras y las llagas en su piel. Les digo que las quemaduras eran terribles. Eran unas llagas así completas y se levantaba la piel como si fuera un empanado. Y se veía la piel, carne viva, perdón, la dermis en carne viva. Y así a los pocos días morían, jovencitos. Mientras tanto, a las mujeres gravemente enfermas y contaminadas se les pidió que se hicieran abortos para evitar malformaciones. Todo quedó congelado en el tiempo en ese lugar por la radioactividad mortal que dura 100 años. Los trabajos, los trenes, las calles desiertas, los columpios en los parques, los barcos enmohecidos, los juguetes en la casa, los platos en la mesa, las cortinas desgastadas, las paredes desteñidas, todo quedó arruinado y desierto. No había ruido, no había vida en ese lugar. Todo esto era testimonio de lo que es una ciudad fantasma y de la osadía irresponsable del hombre y sus consecuencias desastrosas. Vemos aquí como un enemigo que ellos no podían ver, porque la radiación no se ve, estaba acabando con toda una ciudad. Nosotros tenemos un enemigo que no lo vemos, pero es real. Y quiere dañar al mundo entero. Y sobre todo la vida de aquellos que ya conocen al Señor. Va solapadamente dañando a los jóvenes, a los adultos, a los niños, contaminando los hogares, las iglesias, los trabajos, tu mente, tu cuerpo, tu vida, todo tu ser. Pero yo quiero decirte en esta mañana que hay un Dios que nos parece invisible, pero está protegiendo a su pueblo. Y vamos a aprender un poquito más acerca de ese Dios. Vamos a 1 de Timoteo 1:17. 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, el inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nuestro Dios invisible, pero
es inmortal y quiere darnos bendición. Y debemos darle la gloria y la honra porque Él está ahí. Él está al control de nuestra vida. Vivimos en un Chernobyl, pero estamos aquí militando y el Señor nos va a ayudar a obtener la victoria. Él es el único que puede hacer una limpieza especial. Una vez vino a salvarnos, vino a quitar el poder al enemigo y se contaminó a tal punto, en el buen sentido de la palabra, que murió por nosotros, pero resucitó. Y por Él tenemos vida y vida eterna. Y digo en el mejor sentido de la palabra porque dice que Jesús fue probado en todo, pero no pecó en nada, ¿ok? Sino que el pecado estuvo sobre Él. Todo el pecado nuestro. Pero Él en sí mantuvo un carácter perfecto. ¿Me entienden, verdad? Ok. Muy bien. La radiación es invisible. Esto es peor que una guerra, dijo un soldado que trabajó ahí y que está enfermo. Porque en una guerra vemos al enemigo, vemos las armas, sabemos cómo prepararnos para esa situación. Pero nadie estaba preparado para este accidente tan terrible. Nadie. De esto aprendió el mundo entero, de lo terrible que es la energía nuclear. Es frustrante, dice él, y desconcertante todo esto, porque la radiación está en todas partes. Un enemigo que te persigue años y años después, hasta la muerte. Parece que no hay esperanza, ¿verdad? Efesios 6, versículos 12 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Tenemos que ser conscientes que existe el mal, pero tenemos que entender que hay uno que venció el mal, pero nos va a dar la victoria si así lo aceptamos. Recuerden que Dios no obliga a nadie. Dios hizo provisión, hay salvación, hay redención para su pueblo, pero tenemos que aceptar y echar mano de eso. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Aleluya. Sé que están pasando por muchas pruebas, yo también. Hay muchas luchas en este mundo, cada vez es más. Pero el Señor dice, no temas, yo he vencido al mundo. Confiemos en Él. Por ser la radiación invisible, existen personas que viven en zonas limitadas por el gobierno como contaminadas. Ellos no tienen conciencia ni conocimiento claro del daño al cual están expuestos. Adultos y niños a los cuales se les llama los hijos de Chernobyl. Chernobyl. Lleva acento en la O. Es llana. Lo que pasa es que mucha gente dice Chernobyl y está mal. Adultos y niños a los cuales se les llama hijos de Chernobyl están en edificios de la era comunista, como si se hubiera detenido el mundo. El lugar alrededor, cerca, alrededor de la planta, eso, ahí no vive nadie, pero cerca todavía hay radiación y viven muchas personas. En edificios de la era comunista, lugares pequeños llenos de gente y de comunas. Actualmente 8 millones viven en áreas contaminadas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, alimentándose de comidas radioactivas que los va contaminando de a poco. En una conferencia de Viena,
la Unión Soviética planteó este problema, pero se ignoró sistemáticamente. ¿Saben qué sucedió? La historia estadística dice que de 1986 al 2002 se operaron de cáncer de tiroides 1.052 niños que viven en esa área actualmente. Niños operados de tiroides. Colosenses 1, 15 al 17 y luego 26 al 27. Voy rapidito con los versículos. Colosenses 1, 15 al 17 y luego 26 al 27. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. 26 al 27 de ese mismo capítulo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios se lo manifestó a sus hijos de muchas maneras, a través de su pueblo, de su palabra, a través de la naturaleza. Hay una ley en el corazón de cada persona, a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay esperanza, hay esperanza. No sé qué angustia estarás pasando, no sé qué enfermedad, pero hay esperanza. Anomalías en los niños en Chernóbil. Los recién nacidos nacieron con labios liporinos, falta de ojos, cráneos deformes, falta de extremidades y continúan naciendo así. El gobierno, después de 25 años, abrió algunas áreas cerca de la planta para los turistas. ¿Le gustaría ir allí? Saben, si es muy cerca de la planta, que usted está ahí viéndola, vea. Las personas no pueden estar más de 15 minutos. Imagínense qué viajecito. Porque puede subir el nivel a más de 3 Röntgens, mayor de lo normal para un ser vivo. Así que yo no voy. Es una pérdida de tiempo, las personas son curiosas, han ido periodistas y todo. Yo no voy. Especialistas dicen que a los 100 años, que se decía que duraba esa radiación, se les debe añadir 100 años más. Salmo 139, 16. Salmo 139, 6, 16. Seis al 16, perdón. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista, demasiado alto para alcanzarlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandecerá sobre mí, ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer.
Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. Fueron encubiertos de ti, no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué hermoso es conocer a este Dios invisible. Él es real, Él está ahí, Él te creó. Antes de que hubiera memoria de algo, en este mundo ya Dios lo había creado en su mente, ya lo tenía claro, ya tenía un plan completo, un plan perfecto para salvarnos de este pecado, de este mundo. Algunos grupos que colaboraron fueron los bomberos, que apagando el incendio murieron en ese día, y 2 murieron en ese día y los otros murieron días subsiguientes. También los trabajadores que estaban en ese lugar. Periodistas, casi todos que estuvieron en la zona cero murieron. Existe uno solo de ellos que documentó todo y que estuvo tan cerca que aún vive. Dios lo conservó para que pudiera contar esta historia. Las fotos que tomó, los videos que tomó, todos están alterados por la radiación. No tienen un color normal, pero aún así se puede ver. Los liquidadores, 600,000 que murieron o quedaron enfermos, muchos de ellos, de 20 a 30 años y están minusválidos. Algunos no se pueden ni levantar, tienen que estar acostados. Mineros que cavaron el túnel hasta llegar al reactor, expuestos y afectados por la radiación. Los que manipulaban maquinaria pesada, esos tenían que ir con una ropa especial, ir corriendo, utilizar las máquinas, que esas máquinas estaban cubiertas por plomo. Por poco tiempo trabajaban y luego tenían que retirarse y se turnaban. También estaban los grupos de construcción del sarcófago, que tenían que eliminar unos escombros de varios metales radioactivos. Pero, ¿qué sucedió con ellos? Pusieron una serie de robots para trabajar en ese lugar y los robots se volvieron locos, no pudieron con la radiación. Algunos casi se caen hacia el hoyo del reactor nuclear. Estaban sacando pedazos de grafito que envolvía el uranio. Y fue tan terrible el asunto que no pudieron usar más máquinas, pero había que limpiar. Imaginen qué utilizaron a las personas, a las mismas personas, una y otra vez. Le llamaron grupo de biorobots, que protegidos con trajes de plomo muy pobres para la radiación que había en ese lugar, entraron a remover el grafito que envolvía varas de uranio con radiación como para matar a alguien en 1 hora. Así que si no se ponían esos trajes, podían morir rápido. Solo debían trabajar turnos de 45 segundos. Dice que solo daba tiempo para entrar, dar 2 palazos, tirar las piezas y salir corriendo. Por eso eran tantas personas trabajando. Y subían corriendo una escalera, hacían eso, bajaban y venía otro grupo y así. Pero ellos trabajaban por más tiempo. Los biorobots eran hombres reservistas. Piensen bien si van para el ejército o si son reservistas.
de 20 a 30 años hicieron la labor más peligrosa y radioactiva de Chernóbil. De 500 a 1000 Röntgens, solo se eliminó el 35% de las piezas de uranio con grafito. El 35%. Expertos de hoy en día dijeron que el nivel era más alto y que no debieron mandar a nadie. Al fin y al cabo fue poco lo que eliminaron. Le dije de 500 a 1000 Röntgens, que es la medida. Hoy dice el experto que no eran 500,000, sino que eran de 10,000 a 12,000 por hora. Mucho más alto. Los expertos dicen que no debieron enviar a ninguna persona. De 6 o 7 meses pasaron para que los operarios y trabajadores terminaran de construir el sarcófago. Era algo enorme y con tan poco tiempo para construirlo, pues tardaron de 6 a 7 años. Ningún trabajador sobrevivió. Juan 11, 34 al 40. Voy leyendo porque son muchos detalles y no quiero perderme uno, ¿ok? 11, 34 al 40. Dice, preguntó, ¿dónde le pusisteis? Respondieron, Señor, ven y ve. Y luego el 40 dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Debemos creer. Hay veces que nuestra angustia es tan grande que no le vemos como Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no lo veía. El Padre estaba allí. Estaba cubierto por tinieblas, pero Él estaba allí. Pero Jesús no lo veía. Y muchos de nosotros decimos, Señor, ¿dónde estabas cuando sucedió esto? ¿Por qué? No es malo preguntar eso. Después que usted no ofenda a Dios, es humano hacerlo. Pero alabe al Señor a pesar de todo. Diga como Job, yo sé que mi Redentor vive. Confíe en eso. El enemigo está planificando y trabajando solapadamente. No parará hasta ver tu vida destruida y con ella los planes de Dios. Los trabajadores que sobrevivieron tienen el síndrome de Chernóbil. Minusválidos que no pueden trabajar. Algunos tienen 50 años o tantos hoy en día. Padecen del hígado, del corazón, de los riñones, de los huesos, etcétera, etcétera. Y para colmo, el gobierno le quitó subsidios de la ayuda que recibían. La guerra no ha terminado, dicen algunos. Luchan contra un enemigo invisible día a día. El accidente de Chernóbil costó 18 millones de rublos, que es dólares. 18 millones de dólares. Una diputada dijo que el mayor contaminante fue la mentira del 86, que se propagó como la radioactividad por todo el país y el mundo entero. Algunos decían, no hay razón de qué preocuparse, no hay peligro. Y otros decían, es imposible trabajar con esta situación. Pero para Dios no hay qué, no hay nada imposible. Si tú dices que tu vida y tu situación es difícil, el Señor lo puede hacer, porque Él lo ha prometido y porque Él no es hombre para mentir. Confía en Él y Él hará. Vuelvo y lo repito, esto es cuestión de fe, de conocerle, de mirar al invisible por fe.
Algunos decían, no importa, sigamos adelante, esto pasará. Vamos a ver lo que dice Salmo 73, versículos 21 al 26. Salmo 73, versículos 21 al 26. Mi corazón se había amargado, se había conmovido mis entrañas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia ante ti. Con todo siempre estuve contigo. Me sostuviste de mi mano derecha. Me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. A quien tengo en el cielo sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Ahora vamos a buscar Romanos 1, 19 al 20. Hoy es mucha Biblia. ¿Quién dice amén? Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Ahí está hablando el apóstol Pablo a los romanos. No estaban ignorantes. Realmente Dios se lo manifestó. De alguna manera, Él se muestra a sus hijos. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusas. Hebreos 11, 27 al 29. Voy rapidito con los versículos. Vamos a leer desde antes. Vamos a leer 11:6 en adelante. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. 7, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extraño en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vayamos ahí mismo en ese capítulo 11, entonces al 27 al 29. Cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su único hijo. Habiéndole dicho esto, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham entonces pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. El 23, 11:23 en adelante. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza
que los tesoros egipcios, porque miraba más allá, miraba el galardón, el premio. Por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Y por esa fe abrió el Mar Rojo y cruzaron el desierto. Eventos de los últimos días nos dice en la página 301, también lo puede encontrar en el Conflicto de los Siglos, página 735. Dice, perdón, el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. ¿Sabían eso? Le veremos cara a cara, cosa que los ángeles no pueden hacer. Se cubren delante de Dios. Habitaremos siempre con Él y gozaremos de luz de su precioso semblante. Mi corazón salta de gozo ante tan alentadora perspectiva. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Así que ahora usted no lo ve. Ahora vive en su angustia, en su dolor. Pero un día lo verá cara a cara y será un privilegio. Solo eso es suficiente. Cosa que nadie pudo hacer. Moisés quiso verlo. Y Dios le dice, nadie me ha visto y ha vivido, pero yo pasaré, dice, toda mi gloria. Y cuando yo proclame mi nombre, lo puso detrás de una roca, con una hendidura. Y ese nombre era su carácter, algo poderoso, algo tremendo. Y cuando pasa y proclama ese nombre, Jehová, Jehová, misericordioso, y por ahí sigue, dice que Moisés cayó de rodillas y cubrió su rostro, porque Jehová es grande, es poderoso, no pudo verlo cara a cara. Dice que solamente vio su espalda, lo que Dios le permitió. Él dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Dios es soberano y sabe lo que hace y por qué lo hace. Pero un día le veremos su rostro hermoso, ese rostro que nos miró, que nos amó, que quiso buscarnos. Dice que nos cubrió, que nos limpió, dice Isaías, que nos adornó, que nos dio renombre y dijo, mío eres tú. No hay Dios como ese. Usted se puede aburrir de escuchar lo mismo que yo digo siempre, es que no hay Dios como Él, que me ame a mí. No, que quiera que yo lo mire cara a cara. Ojalá y estemos en pie y podamos mirarlo cara a cara y estar firmes ante su presencia, delante del fuego consumidor, que será perfecto, hermoso para aquellos que están preparados, pero para aquellos que no, será destrucción. Pero nosotros le veremos al fuego consumidor. Maravilla de maravillas. Job 42, versículos 3 y luego el 5. Este lo conocen mucho. Antes de Salmos. 42, 3 y luego el 5. Tú preguntaste, dice Job, porque Job decía, no, yo tengo que hablar con Dios, tengo que arreglar este asunto con Él, porque Él sabe que yo hice esto, que yo hice esto otro, Él sabe que yo he sido justo, que he ayudado al menesteroso, Él lo sabe, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun qué, ni aun uno, aunque Job, Dios lo alabó delante de Satanás, salud como lo mejor que había, aún así no era perfecto. Y él decía, tengo que hablar con el Señor
¿por qué? El gran por qué que todos dicen, ¿verdad? Aunque con fe, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Era como una lucha que él tenía, ¿verdad? Una lucha. Nunca lo maldijo, nunca. Alabó el nombre de Dios, pero a la misma vez estaba angustiado, estaba hastiado de esa vida que llevaba, de esa enfermedad de lepra que tenía. Y entonces el Señor le habla. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el caballo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el hipopótamo? ¿Acaso tú me dijiste algo para cómo yo hacer el Orión, las Pléyades? ¿Dónde estabas tú? ¿Me explicaste cómo hacerlo? Y siguió una y otra vez y una y otra vez. Yo imagino que Job cada vez se ponía más pequeñito, ¿verdad? Entonces dice estas palabras, 42:3. Tú preguntaste, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía. Cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. 5, de oídas te había oído o te había conocido, dicen algunas Biblias. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído. ¿Cuántos vivimos así? De oídas. Sí, viene el Señor, prepárate, Cristo viene, dice en muchos lugares. El Señor te ama, confía en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Y por ahí siguen recitándolo. Pero realmente, muchas veces no lo vivimos. Pero ahora es momento de decir, tú eres real. Eres real en mi vida. No entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué sucede, pero daré pasos por fe. No porque sea tan poderosa y tan perfecta o perfecto que pueda hacerlo, sino porque estás tú en mí. Y tú pones ese poder, esa gracia en mí. Y lo haré por fe, como hizo Pedro, ¿verdad? Echó la red por fe y tuvo bendición. Hay esperanza para ti, para tu hogar, para tu iglesia. Permítele al Señor que se manifieste en tu vida, en ti, en tu hogar, que pueda habitar en tu corazón, para que reboses de alegría en medio de las tinieblas, para que flotes en medio del mar de problemas, sostenido por el invisible, y veas que esta iglesia no está muerta, solo duerme. Sé pues abnegado como el publicano. ¿Qué dijo el publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. Entiende que necesitamos, entiende que tú necesitas de Dios. Y permite al Espíritu Santo que transforme tu carácter a imagen y semejanza de Cristo. Solo así podrás resistir en el día malo. Cada día se acerca más el fin y con ello la angustia, el dolor, la tribulación de un pueblo que ha elegido servir al Señor aunque se desplomen los cielos. El cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Camina como mirando al invisible y Él se manifestará en tu vida. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde.